Bien, jóvenes, esta será una clase introductoria para la geometría y trigonometría. Empecemos por definir qué significa geometría y trigonometría. Decimos que geometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los puntos, las líneas, los ángulos, los planos y las figuras y la manera como estos se miden. Si nos vamos a a su significado etimológico, podemos ver que la raíz de la palabra geometría proviene de geo, que significa tierra, y del metría, que significa medir. Así que si lo hiciéramos una traducción literal, diríamos que es la medida de la Tierra. Y sabemos que esta nos sirve para medir el espacio a nuestro alrededor, para estudiar las figuras en el espacio a nuestro alrededor. Bueno, la trigonometría decimos que es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. De la misma forma, si nos vamos a su significado etimológico, veríamos que viene de la palabra trigo, que viene del triángulo, y de metría, que significa medir. Así que literalmente significa medir triángulos. Pero este estudio ya no es tan exacto, no es una forma tan exacta de definir a la trigonometría hoy en día en este siglo, porque ya la trigonometría es una rama de las matemáticas mucho más amplia que solamente el estudio de los triángulos, más porque podemos usar las funciones trigonométricas de una forma muchísimo más amplia que solo en los triángulos. Para este curso es muy recomendable que ustedes tengan a la mano una regla, una escuadra, un transportador y un compás. Siempre para trazar sus figuras geométricas es bastante útil. Continuamos. La geometría se basa en algunos axiomas básicos. La geometría euclidiana, que es la que estudiamos, en algunos axiomas básicos hay muchos. Dependiendo de la bibliografía, pueden que se mencionen algunos como básicos 3 o 6 o 9. En este caso solo mencionaré 3 axiomas básicos. Básicamente los axiomas podrían ser los ladrillos en los que está construido la geometría. Son los puntos, verdades tan obvias que no necesitan una demostración, y en base a esas verdades obvias nosotros desarrollamos teoremas y otras cosas más avanzadas. Construimos cosas más profundas con estos axiomas básicos. Primero empezamos mencionando algunos solo como una forma de referencia, que son no es algo que vayamos a ver en un examen, o quizás. Dice, primer axioma básico: el espacio consta de infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. Es algo que se considera verdad. Segundo axioma básico: todo plano consta de infinitos puntos y por tanto de infinitas rectas. Tercer axioma básico: toda recta consta de infinitos puntos. Continuamos. De manera general, la geometría elemental se divide en dos partes. Una que es la geometría plana, que estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, un largo y un ancho. Entre ellas podemos observar a las figuras que conocemos de toda la vida, como los rectángulos, los triángulos, las circunferencias, los rombos, etcétera. Y por el otro lado tenemos a la geometría del espacio, que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos provistos de largo, ancho, altura y o profundidad. O sea, aquí ya hablamos de figuras en tres dimensiones, como un cubo, como una pirámide, como una esfera, como un cilindro, etcétera, etcétera. Continuamos. Algunos conceptos básicos de la geometría, fundamentales diría yo, serían el punto, que es el objeto fundamental en la geometría. Todo se construye en base a puntos, infinitos puntos en un plano, infinitos puntos en otro plano, infinitos puntos en el espacio. El punto se representa solo posición y no tiene dimensión.
Un punto, desde la definición geométrica, es una unidad que no tiene dimensiones, no tiene un largo, no tiene un ancho, es unidimensional. Obviamente, cuando nosotros dibujamos un punto, este ya no cumple con su definición básica, digamos, conceptual, porque ya desde el momento que nosotros lo plasmamos en el papel, este punto pues ya tiene un largo, tiene un ancho y tiene dimensiones. Pero conceptualmente es una unidad que solo indica posición, pero no tiene dimensiones como ancho, largo o altura. Otro concepto fundamental decimos que es la recta, que tiene solo longitud, no tiene ancho, ni altura, ni grosor. Pasa lo mismo con la recta y con la mayoría de los conceptos. Nosotros podemos dibujar la recta, pero en el momento que nosotros la dibujamos, este ya deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una línea que tiene dimensiones. Pero nosotros tenemos que pensar en ella como conceptualmente, como una línea que no tiene ancho, que son ni altura, solo tiene un grosor, ni grosor, solo tiene una longitud, solo tiene una medida de largo, nada más, no tiene otra medida. Y la forma en que se define normalmente a la recta es como un conjunto de puntos, bueno, al menos a la recta, es como un conjunto de puntos unidos, un conjunto infinito de puntos con una misma dirección, ya sea en el eje positivo o en el eje negativo. Es una línea que se extiende infinitamente. Es un conjunto de puntos infinitos con una misma dirección. Si hablamos de un conjunto de infinito de puntos con diferentes direcciones, entonces hablaríamos de una línea curva. La semirrecta la definimos como la porción de una recta que tiene principio pero no tiene fin. Esto más o menos hablaríamos, por ejemplo, si aquí puse una recta que es infinita desde el punto negativo hasta el punto, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, desde el menos infinito hasta el más infinito. Si yo cortara, no sé, supongo que aquí hay un 0, si yo cortara esta línea en 2, entonces obtendría dos semirrectas. Una que va infinitamente, que empieza en 0, las dos empezarían en 0, pero una se iría hasta el infinito positivo y otra se iría hasta el infinito negativo. Ambas son semirrectas porque tienen un principio que es el 0, pero no tienen un fin. Un segmento de una recta es una porción de la recta con principio y con fin, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina, por ende lo podemos medir. Esto podría ser, por ejemplo, si yo corto aquí en -2 y acá corto en 2 positivo, lo plasmo por aquí. Este es un segmento de una recta porque yo sé que empieza en -2 y termina en 2. El plano. El plano no tiene ancho y largo sin altura ni grosor. Un plano no es una superficie en 2 dimensiones. Se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en 2 dimensiones. Un plano es una superficie en 2 dimensiones, perdón. El plano vendría siendo ya, ustedes deben de pensar en el plano cartesiano y todo lo que puedan ustedes meter en el plano cartesiano XY. Todo lo que cabe aquí, todo lo que se pueda plasmar en este plano cartesiano forma parte del plano. Como vemos, se podría definir también que está formado o cabe en un número infinito de rectas en X y en Y para formar un plano. Espacio. Es a lo que habitualmente llamamos 3D. Utilizamos los ejes X, Y y Z trabajando con cuerpos o volúmenes. Estos son... no hay una forma real de plasmarlo, pero básicamente si lo plasmáramos en un plano tradicional sería algo así, un plano X, Y, Z, donde nosotros podríamos formar figuras en 3D como ya sea un cubo, un cilindro o cualquiera de esas cosas. Un espacio en 3D se forma de un número infinito de planos. Esa relación es muy interesante. Nosotros tenemos un punto
Con un punto formamos líneas rectas. Con líneas rectas podemos formar un plano cartesiano. Podemos formar un plano. Y con un número infinito de planos podemos formar un plano en 3 dimensiones. Esa es la relación que hay entre todos estos conceptos, que es bastante interesante. Recuerden que uno define al otro y uno es la frontera de otro. Ok, continuamos. Dentro del estudio de la geometría también se toca el tema de los polígonos, que un polígono es una figura plana cerrada que está formada por 3 o más segmentos de recta que se unen en sus puntos extremos. Aquí vemos que los polígonos más simples es el triángulo, que tiene solamente 3 lados. Estamos de acuerdo que no puede haber una figura de 2 lados, ¿no? El cuadrilátero, que son los cuadrados y los rectángulos, los pentágonos, los hexágonos, los heptágonos, octágonos, eneágonos, etc. Los círculos es una figura plana que consiste de todos los puntos que están sobre una curva cerrada y de los puntos interiores de ella, en la cual cada punto sobre la curva tiene la misma distancia dentro del círculo. Una pequeña observación, jóvenes, no confundan un círculo con una circunferencia. Cuando nosotros hablamos de un círculo, nosotros hablamos de todo el círculo, de toda la circunferencia, todo el contorno y lo que hay dentro del contorno. Cuando nosotros hablamos de una circunferencia, ahí me salió todo chueco, pero solo estamos hablando del contorno y no me importa lo que hay dentro. Básicamente esto creo que sería suficiente para una introducción a la geometría y trigonometría, no muy profunda, pero más adelante podemos tocar otros temas más interesantes.